¿Alguna vez has tenido una pesadilla tan real que sientes que te persigue incluso despierto? Imagina que esa misma pesadilla la está viviendo otra persona, en otro lugar, sin que lo sepas. Esta es la historia de cómo dos extraños, unidos por un terror nocturno, decidieron enfrentar sus miedos juntos. Todo comenzó con un sueño recurrente. Un granero antiguo, aislado, en medio de la nada. Dentro, una oscuridad densa, y en esa oscuridad, una presencia. Una sombra demoníaca, alta, imponente, con dos puntos rojos brillantes, como ojos que te perforaban el alma. Noche tras noche, la misma escena, el mismo pánico helado que te despertaba con el corazón a 1000 por hora. Un hombre y una mujer, sin conocerse, sufrían exactamente la misma pesadilla. Él, un oficinista atormentado por imágenes persistentes. Ella, una increíble artista del dibujo que encanta a todos. El miedo se hizo tan insoportable que ambos, por separado, buscaron ayuda profesional. Coincidieron en el mismo psicólogo, el Dr. Ramírez, aunque sus citas nunca se cruzaban. Contaban la misma historia, describían el mismo granero, la misma sombra, los mismos ojos rojos. El doctor, intrigado y un poco desconcertado, anotaba cada detalle, buscando una conexión lógica que no parecía existir. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Un día, la dibujante, absorta en sus pensamientos, tras una sesión especialmente difícil, olvidó su cuaderno de bocetos en la sala de espera. Unas horas después, el hombre llegó para su cita. Mientras esperaba, sus ojos se posaron en el cuaderno abierto. Se quedó paralizado. Allí, dibujado con un detalle escalofriante, estaba su infierno personal. El granero de madera vieja, la puerta entreabierta, y en una de las páginas, la silueta de la sombra con esos terroríficos ojos rojos. No podía ser. Cuando el doctor Ramírez lo llamó, el hombre entró al consultorio con el cuaderno en la mano. Su voz temblaba. Doctor, ¿qué es esto? ¿Por qué mis pesadillas están dibujadas en este cuaderno? En ese momento, el psicólogo supo que no podía seguir tratando sus casos por separado. Les explicó la increíble coincidencia y decidió que lo mejor sería una terapia conjunta. El primer encuentro fue tenso. Dos extraños compartiendo un secreto tan íntimo y aterrador. Pero al hablar, al describir los detalles que solo ellos conocían, sintieron un alivio inmenso. No estaban locos. No estaban solos. Juntos, y con la guía del doctor, empezaron a investigar. Descubrieron una vieja leyenda local sobre un granero que se había incendiado décadas atrás. Un incendio trágico en el que muchas personas habían perdido la vida. La decisión fue clara y atrevida. Tenían que ir. Tenían que encontrar el granero y enfrentar lo que fuera que les estaba atormentando. Una tarde de otoño, con el cielo cubierto de nubes grises, llegaron al lugar.
El granero había sido reconstruido, pero la atmósfera seguía siendo pesada, cargada de una tristeza palpable. Con el corazón en un puño, empujaron la gran puerta de madera. El chirrido resonó en el silencio sepulcral. Dentro, el espacio parecía mucho más grande de lo que aparentaba desde fuera, casi como si las paredes se expandieran en la penumbra. Y el frío era un frío antinatural, que calaba hasta los huesos, a pesar de que fuera la temperatura era suave. Empezaron a caminar con cautela, explorando el vasto interior. El polvo flotaba en los escasos rayos de luz que se colaban por las rendijas. De repente, las pocas bombillas que colgaban del techo comenzaron a parpadear. 1, 2, 3 veces. Y entonces, al fondo del granero, la oscuridad se hizo más densa, se arremolinó y tomó forma. La sombra gigante, los ojos rojos, brillando con una malicia pura y ancestral. El pánico se apoderó de ellos. Se giraron y corrieron hacia la salida, pero la puerta, que antes estaba a unos metros, parecía alejarse con cada paso que daban. Era una ilusión óptica, una trampa de la propia pesadilla, hecha realidad. Corrieron con todas sus fuerzas, escuchando un sonido gutural y arrastrado a sus espaldas. La sombra se acercaba, extendiendo sus garras de oscuridad. En un instante, la sombra alcanzó al hombre, aferrándose a su brazo con una fuerza sobrehumana. Un grito de dolor y terror escapó de sus labios. Pero en ese momento de desesperación, sacó fuerzas de flaqueza. Se retorció, se liberó de las garras, y en un acto reflejo, agarró un viejo farolillo de aceite que había en un poste. Sin pensarlo 2 veces, lo lanzó con toda su alma hacia una pila de paja seca que había cerca. Las llamas prendieron al instante, extendiéndose con una velocidad voraz. El fuego iluminó el granero, revelando la monstruosa figura de la sombra, que retrocedió, siseando ante la luz y el calor. El hombre había caído al suelo, agotado. La mujer, viendo que la sombra se recomponía, lo agarró del brazo y empezó a arrastrarlo hacia la salida, que ahora parecía de nuevo a su alcance. Él se puso en pie a duras penas, y juntos, tropezando y tosiendo por el humo, lograron salir al exterior justo cuando el techo comenzaba a derrumbarse. Cayeron de rodillas sobre la hierba, mirando cómo el granero ardía por segunda vez en su historia. Desde el interior de las llamas, un grito demoníaco, un aullido de dolor y rabia, resonó en la noche, prometiendo venganza con una voz que no era de este mundo. Exhaustos, temblando, se abrazaron, encontrando consuelo el uno en el otro, mientras las llamas purificaban su pesadilla. A la mañana siguiente, el hombre despertó con una sensación extraña. Se sentía ligero, descansado. Había soñado con el granero, sí, pero esta vez era diferente. Era un lugar pacífico, lleno de luz, con animales pastando tranquilamente. Faltaba algo, faltaba la sombra, faltaba el miedo. Inmediatamente, llamó a la mujer. Ella le contestó con la voz llena de emoción. También había soñado lo mismo. El granero estaba en paz. En ese momento, lo comprendieron todo.
La pesadilla no era solo una pesadilla, era una herida abierta, un eco de la tragedia que se había quedado atrapado en ese lugar. Y ellos, al enfrentarla juntos, al llevar la luz a la oscuridad, habían logrado cerrar esa herida. No habían sido víctimas pasivas de su miedo, sino los héroes de su propia historia. Habían puesto fin, ellos mismos, al tormento que tanto daño les había hecho. Y al hacerlo, no solo se liberaron a sí mismos, sino que también encontraron en el otro a un compañero de viaje inesperado, forjando un vínculo inquebrantable, nacido del terror más profundo. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. Si te gustan los relatos de misterio y las pesadillas vivas, no olvides dejar tu like, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video. Hasta la próxima.